buenas noches, soy David Páramo y esto es En Firme. Primero y antes que nada quiero agradecerle a mi compañero y amigo Paul Lara por haberme suplido todos estos largos días que me tomé de vacaciones. También quiero mandarle un saludo a mis amigos de Grupo Imagen Cancún. Debería estar allá con ustedes. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer, fue un gusto. Fue un placer, un gusto. Mi querido Morfín, muchísimas gracias. Tú sabes por qué. Muchísimas gracias a Gerardo. Me trataron muy bien ahora que estuve allá con mi familia. Y bueno, vamos a entrar de lleno. Vamos a ponernos donde estamos. Y yo le diría que lo que primero que debemos hacer es empezar a ver las cosas como son, no como nos imaginábamos. Hoy leí un artículo maravilloso de Macario Schettino, que retomaba esta fábula de Esopo de que estaban verdes. Seguramente la recuerda usted, que el lobo trata de alcanzar unas uvas y cuando no las alcanza dice, pues estaban verdes. ¿Cómo tratamos? Y él hablaba de cómo estamos tratando de adaptar la realidad a lo que pensamos, no a lo que es, sino a lo que nos imaginamos y a lo que deseamos. Y lo estamos haciendo desde un punto de vista, la inmensa mayoría, bastante histérico, bastante irracional. Sigue habiendo en un lado de la ecuación los que dicen que si esto se va a volver Venezuela. Sigue habiendo desde el otro lado de la ecuación los que todos los días quieren linchar periodistas, que corran a fulano, que callen a mengano, que le quiten el trabajo a sutano y que construyen cualquier cantidad de historias absurdas, cualquier cantidad de historias ridículas. Yo pienso, y lo sigo pensando, que México es un país de más de 125 millones de personas que tenemos que caber todos cómodos. Los que piensan de la manera A y los que piensan de la manera B y los que piensan de la manera C. Porque una gran nación, una gran patria se compone con el concurso de todos. A todos aquellos que hoy andan tratando de váyanse estos y cállense los otros, vean en los países donde eso ha sucedido. Ningún país que haya expulsado gente o ningún país que haya callado a gente ha sido un mejor país de lo que era. Ninguno en la historia. La democracia se construye como se construyó esta elección hace 2 meses. ¿Ya 2 meses? No, un mes, ¿verdad? ¿Cómo se construyó hace un mes la elección? 89 millones de decisiones personales que determinaron que Andrés Manuel López Obrador iba a ser el presidente. Es comprensible y desde muchos puntos de vista que haya quienes están asustados, pero hay otros que están embelesados y que están tratando de ajustar la realidad a lo que se imaginan, que están tratando de ver las cosas como son. Miren, en los últimos días una y otra vez se decía, ya ven, el efecto López Obrador en el tipo de cambio. El tipo de cambio se ha venido apreciando de una manera impresionante. Es cierto, es total y absolutamente cierto que aquellos que decían que iba a llegar a 25 pesos por dólar o más se equivocaban. Si usted escucha este programa, si usted ve mis participaciones en radio, mi programa en Excelsior Televisión, mi sección, ya sea con Pascal Beltrán del Río en Titulares de la Noche o en el noticiero estrella de Imagen con Ciro Gómez Leiva, usted sabrá y ya le cansará un poco cuando le digo que el peso es la sexta moneda más líquida del mundo, la más importante de los mercados emergentes, que se usa para coberturas y que de cada 10 pesos que se negocian en el mundo, 7 no tienen contraparte mexicana, es decir, son operaciones que no pasan por México, que no, ni es un mexicano vendiendo, ni es un mexicano comprando, son extranjeros porque es una moneda que se usa de cobertura. Entonces, el peso depende muchísimo más de cuestiones internacionales que de cuestiones locales. Yo le he dicho y lo seguiré sosteniendo una y otra vez,
que gran parte de la visión de cómo nos acercamos al tipo de cambio tiene que ver con el mito que vivimos en este país hasta principios de la década de los 90. ¿Sí? Antes el tipo de cambio era fijo. Cuando el tipo de cambio era fijo, se decidía un nivel de tipo de cambio y todas las variables económicas se ajustaban con base a ese nivel de tipo de cambio. Así era, así funcionaba, así se vivía. Punto. Y entonces, cuando se tenía que mover el tipo de cambio, todas las demás variables se cambiaban. Desde principios de la década de los 90 tenemos un tipo de cambio flexible. Un tipo de cambio que reacciona más a las condiciones internacionales, que reacciona más al mercado, que reacciona más a todo este tipo de cosas y no a cuestiones que tienen que ver con la economía. Eso es necesario tenerlo claro, es necesario tenerlo muy claro. Porque hoy el peso frente al dólar se mueve más por la guerra comercial que tiene Donald Trump con el mundo, que si le va a subir o no le va a subir los aranceles a China, que China le contesta que no se metan a una guerra comercial porque les va a ir muy mal a los dos, especialmente a los Estados Unidos, la guerra comercial que tiene con la Unión Europea, que tiene con el Reino Unido, que está en pleno proceso de salir de la Unión, que tiene... Entonces, esas guerras comerciales generan una cierta tensión con el tipo de cambio. En esta tensión con el tipo de cambio también es necesario poner algunas otras cosas sobre la mesa. Estados Unidos, su política es tener un dólar barato. Es depreciar el dólar frente al resto de las monedas, como lo hace China para favorecer las exportaciones. Si tu moneda es barata, tus exportaciones son más competitivas. Un país como México, que es un gran exportador, no un importador, pues le conviene también que el tipo de cambio sea bajo. Entonces, la bondad, eficiencia o ineficiencia o maldad de una política económica no se determina por el tipo de cambio. Entonces, darle esas propiedades míticas, esas propiedades cuasi religiosas al tipo de cambio es un error. Por el otro lado, ¿dónde estamos en nivel de tipo de cambio? Los días previos a las elecciones, por ahí de mediados de junio, se alcanzó el nivel más alto de este año. 20 pesos con 80 centavos. Estoy hablando del mercado interbancario. Fue el nivel más alto de este año. No es el nivel más alto, por ejemplo, desde que Donald Trump asumió como presidente, que se llegó a 22 pesos por dólar. Es el nivel más alto que se alcanzó este año. A partir de ahí ha venido disminuyendo. Desde mediados de junio ha venido disminuyendo. ¿Por qué ha venido disminuyendo? Por la cantidad de factores comerciales que le expresaba y también por las guerras políticas, los absurdos, los ridículos de Donald Trump en la economía internacional. La disputa que tiene, por ejemplo, con Irán, que ha generado nuevos reajustes en el mercado petrolero, en la relación entre el mundo árabe, por llamarlo de alguna manera, que no es precisa, pero es descriptiva, con los Estados Unidos, con la propia OTAN, que ha decidido quedarse de lado, quedarse pegada con Irán, porque Irán ha cumplido, ese gran pueblo ha cumplido con todos sus compromisos. Así las cosas, eso es lo que está pasando en materia de tipo de cambio. Hablar del factor López Obrador es hablar por lo menos del 30% de lo que influye el tipo de cambio. Habrá que ver dónde está la negociación del Tratado de Libre Comercio. La negociación del Tratado de Libre Comercio hoy se encuentra en el mismo punto, más o menos en el mismo nivel que estaba en mayo. Estados Unidos con las reglas de origen en el sector automotriz, la cláusula sunset y la resolución de controversias. Hoy, después de la reunión que tuvo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con las autoridades de los Estados Unidos, dijo exactamente lo mismo, que sigue negociando el sector automotriz. Hay una particularidad, que Canadá no está en la mesa de negociación, pero que sí hay constantes llamadas con eso. Eso influye. Influye también las decisiones de política monetaria, como ayer fue debidamente informado usted.
en este programa. El sistema de la Reserva Federal mantuvo sin cambio la tasa de interés. Lo mismo hizo hoy Banco de México, de lo cual le hablaremos un poco más adelante. Y es en este entorno donde tenemos que entender el nivel de tipo de cambio. El nivel de tipo de cambio hoy cerró en 18.60. 18 pesos con 60 centavos. ¿Cómo quiere que se lo plantee? Se lo planteo al nivel de lo que va el año, de lo que va estos primeros meses del año. El nivel promedio de tipo de cambio en este año ha sido de 19 pesos con 0.7 centavos. 19 pesos, vamos a cerrarlo en 19 pesos. Es decir, estamos 40 centavos abajo del promedio del año, ni siquiera muy abajo. El nivel mínimo del año, ese es un dato que usted debe tener claro en la mente. ¿Cuál ha sido el nivel mínimo de este año? 17 pesos con 99 centavos, es decir, ligeramente abajo de 18. ¿Cuándo ocurrió esto? En abril. Entonces ya me va siguiendo. El tipo de cambio llegó a su máximo la primera quincena de junio en 20.80. Venía desde un mínimo de 17.90 en abril, 17.99, dejámoslo en 18, y llegó a 20 pesos con 80 centavos. A principio del año, ¿dónde estábamos? En 19 pesos con 47 centavos. 19 pesos con 47 centavos. Y si quiere comparar con un año antes, hace un año el nivel del peso frente al dólar se ubicaba en 17 pesos con 60 centavos, 17 pesos con 50 centavos, es decir, poco más de un peso por abajo de lo que está hoy. Entonces, estar buscando explicaciones en la economía, en nuestras filias y en nuestras fobias políticas, está total y absolutamente equivocado. Es un error y es un error grande. Es una de esas cosas que no podemos, que no debemos permitirnos hacer. Porque ¿qué va a pasar? Y lo digo seriamente, los que hoy están muy emocionados e insultando y generando historias verdaderamente fantásticas sobre cosas que, por ejemplo, yo no dije. De hecho, yo ando ofreciendo $500,000 Israel. Tú que tienes todas las grabaciones, ando ofreciendo $500,000. Si alguien dice que yo dije, si alguien tiene una prueba, que yo dije que el tipo de cambio iba a llevar a 25 pesos por dólar si ganaba López Obrador. No existe, ¿verdad, tocayo? No existe. Hoy es mi tocayo David Peppers, no eres Julius Peppers, porque hoy trae la camiseta de Julius Peppers. Entonces, hay que tenerlo bien claro esto. Hay que tenerlo total y absolutamente claro. No es... Quien lo dijo se equivocó. Quien lo dijo no entiende cómo es el peso con relación a las demás divisas. Yo no lo dije, porque yo siempre he dicho que depende más, que el tipo de cambio en México se mueve más en función de una decisión de López Obrador que de López Obrador, no. Que una decisión de Donald Trump, que si se pelea o no se pelea con China, que si se pelea o no se pelea con Irán, que si se pelea o no se pelea con la Unión Europea, que muchas de las cosas que pasen en la política interna. Por el otro lado, Andrés Manuel López Obrador ganó claramente y contundentemente la elección, eso no hay duda. Pero todavía no empieza a gobernar. ¿Le gusta que hagamos el siguiente símil? Hoy justo está comenzando la NFL, por la gracia de Dios, con el juego del Salón de la Fama. O ya está por empezar la NFL, ¿no? ¿Hoy empieza? Hoy empieza la NFL. Hoy empieza la NFL con el juego del Salón de la Fama. Es pretemporada. El periodo porque López Obrador ni siquiera le han dado, que yo creo que ya se la deberían dar, la constancia de presidente electo. Ya se debería resolver todo y le deberían dar la constancia. Pero ahorita estamos en la pretemporada. Ahorita muchas de las cosas que puedan... Una cosa fue la campaña. Otra cosa es esta parte, porque no toman decisiones ejecutivas. Pueden decir que tienen planes, que tienen ideas, que quieren hacer, que no quieren hacer, que quieren ir, que quieren venir. Pero es la pretemporada. Y lo importante va a comenzar a partir del 1 de diciembre. Esa es mi palabra y es en firme.